Listos. Muy bien, mis queridos. Perfecto. Bien. Entonces, un recuento de lo que hicimos el día de ayer, básicamente fue hacer una práctica. Ojo, era un documento de práctica. ¿Listo? Y en ese documento de práctica, pues evidentemente pudimos trabajar con varias funciones de texto, muchísimas. Yo obviamente no las coloqué aquí en la presentación, pero sí las trabajamos allá con ese documento. Funciones de texto de izquierda, derecha, extraer, mayúscula, minúscula, nombre propio, espacios, concatenar, igual. Bueno, muchísimas funciones de texto, ¿cierto? Que de alguna u otra forma las vamos a utilizar o ustedes las van a utilizar de pronto cuando desarrollen algún ejercicio respecto a Excel y que pues desarrollen un trabajo con Excel, ¿vale? También estuvimos viendo la parte de las funciones lógicas, donde vimos la función lógica sí con su sintaxis, ¿cierto? Viendo el paso a paso, cómo trabajar con esta función, ¿sí? Que también es muy aplicable a nuestras labores diarias cuando queremos posiblemente determinar un valor de acuerdo al cumplimiento de algunas condiciones. ¿Listo? Trabajamos la función y la función o, que eso lo vamos a complementar ahorita con un taller, no se preocupen. Funciones anidadas, cuando se unen varias funciones, también lo voy a complementar ahorita con el taller que vamos a desarrollar. Y vamos a ver también validación de datos. ¿Listo? Para entonces cerrar con ese taller número uno que les voy a pedir me lo envíen a un link. Ya les entrego el link. No se preocupen, tranquilos, que yo voy a estar supremamente pendiente de eso. ¿Listo? Igual yo les voy diciendo frescos. Entonces, ahí en la plataforma, en el módulo número uno. Listo. Ahí en el módulo número uno, evidentemente, pues como ya les he dicho, encontramos material de estudio, encontramos los videos para poder ver y encontramos lo del taller número uno en PDF y en el documento de Excel como tal. Entonces, ese documento es el que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, los que tienen la posibilidad de ingresar a la plataforma, por favor ingresen y descarguen el taller uno en PDF y el taller en Excel. ¿Listo? Si no, tranquilos, aquí inmediatamente les voy a compartir. Permítanme, primero reviso que no vaya a ser el ejercicio que ya está desarrollado. No, no, listo. Muy bien. Muy bien, listo. Entonces, mis queridos, aquí les envío el documento del taller número uno en PDF y les envío el documento de Excel por el grupo. Entonces, para que ustedes, por favor, vayan abriendo eso. Nuestro objetivo de la clase del día de hoy es terminar ese taller y desarrollar la evaluación número uno para dejar esa carpeta de módulo uno desarrollada y listica. Bien, entonces, mis queridos, aquí voy a cerrar un montón de ventanas que tengo por acá. Listo, cierro esto, perfecto. Esta también la puedo cerrar. Esto también lo puedo cerrar. Listo, les estoy dando tiempo para que me vayan abriendo ese documento. Bien, aquí taller en PDF y taller en Excel. Listo, muy bien. Ahora sí, compartamos.
la pantallita. Listo, perfecto. Excelente. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, como siempre, en ese mundo ideal es tener así mi documento de PDF y mi archivo de Excel. Andrés, ¿tienes la manito levantada o se te levantó? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, ¿cómo estás? Es que Cuéntame, mira, Andrés. que se me hace muy difícil, no me puedo reunir bien estos 2 días. Yo estaba viendo en donde tengo, o sea, yo ya abrí como la plataforma, pero Sí. ¿cómo hago para subir los talleres o cómo es? No sé si me podrías explicar, por favor. Ah, ok, tranquilo, Andrés. Por ahora lo que hemos desarrollado en la plataforma no necesitan subir por ahora nada. Tranquilos, Es que no mira te que no me preocupes. aparece el curso, Cuéntame, no me aparece el curso, como que uno le da mi espacio, pero no me aparece ningún curso de contabilidad, no sé por qué. ¿no te aparece? No, se llama Excel. Te, Eso, te tiene, te tiene que aparecer Excel intermedio avanzado. no, no me aparece. No te aparece. Listo. Listo, listo. Entonces, Andrés, y obviamente Andrés, estás en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí, en el grupo sí estoy. Listo. Pero bueno, y también ya tienes acceso a la, mm, a la plataforma. Entonces, mira, acabé de enviar ahí en el grupo un enlace. Por favor, dale clic al enlace y ahí ya tiene que darte la posibilidad de mostrarte tus cursos. ¿Listo? Entonces te tiene que aparecer ahí curso de Excel intermedio avanzado G25 125. Aparece. ¿Listo? Sí. Ay, permítame un momento. Listos. Listo. Entonces, Andrés, ahí ya te tiene que dar acceso. Sí, ya me dio acceso. Ya tienes el curso. Listo, perfecto. Ya ahí ya puedes de empezar a desarrollar todo. ¿Listo? Listo. Pero por ahora no hemos subido ningún archivo. El archivo que trabajamos ayer simplemente era de práctica para que ustedes lo trabajaran, para que ustedes lo desarrollaran y lo tuvieran en cuenta. Pero no hemos subido todavía nada, todavía no les he dicho a dónde subir ni nada por el estilo. ¿Bien? ¿Listos? Bien. Arrancamos entonces, continuamos. Listo, perfecto. Excelente pregunta, Andrés. Eso, y todos los que tengan problemas con el acceso a la plataforma me avisan. ¿Listo? Es esencial lo de la plataforma, ¿vale? Muy bien. Este taller número uno, pues tiene como temática la introducción a las herramientas inmediatas, dentro de las cuales, pues evidentemente vamos a tener en cuenta esas funciones avanzadas en cuanto al texto, a las fórmulas condicionales y a la validación de datos. Ese es el gran objetivo de este taller. Entonces, como pueden ver en el PDF, encuentran las diferentes instrucciones para ir desarrollando, ¿sí? Aquí les va mostrando el paso a paso y qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, primero nos dice acá, ajusta el formato de todas las columnas según el tipo de información solicitada. Entonces, por favor, nos dirigimos aquí a la hoja del ejercicio y miren esto, Dios mío, aquí es donde empezamos. Jue machica. Miren todos estos datos que aquí nos colocaron. Si ustedes se ubican en alguna de de las celdas de esos datos, por ejemplo, yo me ubiqué en la B8 y oprimen control flechita abajo, nos va a mostrar cuántas filas tiene esa tabla. Entonces, miren, estamos en la fila 569. Imagínense, ya es una tabla grandecita, ¿cierto? Y hay bastantes datos.
Para volver arriba, colocamos control, flechita abajo y ya vuelvo a la parte superior donde están los encabezados. En esa primera actividad o en ese primer ejercicio que nos piden aquí desarrollar es observar el formato de las diferentes celdas que nosotros tenemos. Entonces, ¿dónde está ubicado ese formato? Hay dos formas. Entonces, la primera, en la pestaña de inicio, aquí en el grupo, miren, grupo de número, aquí arriba les va a aparecer una celda en blanco, blanca, y que en su mayoría va a decir la palabra general. ¿Listo? Si ustedes desplazan ese listado, aquí me les va a aparecer las diferentes opciones para darle formato a las celdas. Ese formato, hay formato de número, moneda, contabilidad, formato de fecha corta o fecha larga, hay formato de hora, porcentaje, fracción, científico o texto. ¿Listo? Esas son las diferentes formas de darle el formato a las celdas, como esa característica. ¿M? Entonces, esta es una manera para darle el formato a esas celdas. La otra es, después de yo seleccionar las celdas o cualquier celda, doy con clic derecho y aquí hay una opción que se llama formato de celdas. Le damos clic y ahí nos va a aparecer esta ventanita donde voy a encontrar los mismos tipos de formatos que les acabé de mostrar. Obviamente, aquí ya es algo mucho más específico, ¿cierto? Aquí yo ya puedo darle ciertas características a ese tipo de formatos. Por ejemplo, en el formato de número, digamos, si yo manejo números con decimales, entonces yo aquí puedo poner la cantidad de decimales con las que yo quiero que aparezca mi número, ¿cierto? Si no, lo dejo en ceros. También utilizar separadores. Si hay unidades de 1000, entonces utilizar un separador del punto, por ejemplo. ¿Listo? También el de moneda, entonces yo le puedo cambiar el símbolo. Si yo quiero manejar peso, dólar, euro, lo que sea, entonces lo puedo manejar aquí, en esta ventana de formato de celdas. ¿Cómo llegué ahí? Clic derecho, opción formato de celdas y ahí me aparece esta ventana. ¿Listos? Muy bien. Ahora, la idea de ese primer punto es revisar los formatos de cada una de estas columnas. Entonces, por ejemplo, en la B9 hay formato general. En su mayoría, pues digamos que trabajar con formato general, pues es bueno, digamos, si hay textos, pues yo manejo formato general. También lo puedo manejar como formato texto. Bien. Pero donde hay números, por ejemplo, en la columna H, miren que aquí aparece salario, ¿listo? Ahí en el salario, fíjense, voy a agrandar esto mucho más. Eso, ahora sí. Miren, aquí en el salario aparecen números, ¿sí? Pero sin formato. Si se dan cuenta y dan clic ahí en la celda H9, aparece el 1200, pero me aparece con formato general. Entonces, todos, por favor, nos ubicamos en la celda H9 y oprimimos en el teclado Shift, Control, flechita abajo. ¿Para qué? Para seleccionar todos los datos de esa columna. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es cambiarle el formato a moneda. Entonces, aquí en la pestaña inicio, en el grupo de número, acá en la barrita de formato de número, aquí arriba, voy a desplazar el listado y le vamos a colocar el formato de moneda. Bien, seleccionamos formato de moneda y automáticamente me tiene que cambiar todos los números con el formato de moneda y me aparece el símbolo de pesos al ladito.
Eso es darle formato a las celdas. ¿Listo? En porcentaje de comisión, miren que aquí me aparece un número en decimales. Evidentemente me está dando un porcentaje, ¿cierto? Una cifra en porcentaje, pero yo quiero que me aparezca como tal el porcentaje. Es decir, en ese primero tiene que aparecer 10% con el símbolo del porcentaje. Entonces, acá en la celda I9, nuevamente colocamos Shift, Control, flechita abajo para seleccionar los datos. Yo también puedo seleccionar los datos con el mouse, ¿no? Arrastrando para darle el rango de datos. Pero muchas veces como hay tantos datos hacia abajo, pues de pronto me puedo perder o no lo puedo hacer bien. Entonces lo mejor es hacer esto de Shift, Control, flechita abajo. Selecciono todos los datos, me voy a la barra de número y seleccionamos el que dice porcentaje y le damos clic. ¿Listo? Y miren que ya me cambia el porcentaje como tal. Igual acá en el descuento. En el descuento también está en porcentaje. Entonces, celda J9, oprimo Shift, Control, flechita abajo. ¿Listo? Vamos al formato de número, al formato de celda y le colocamos porcentaje. Y ahí ya está el porcentaje desarrollado. Para la fecha, miren, fecha de nacimiento, aquí ya me aparece formato fecha. Entonces yo puedo elegir el formato que yo quiera. Miren acá está formato fecha. En la fecha de mi primer trabajo también está en el formato de fecha como tal. Comisión de ventas. Aquí en comisión de ventas, miren, aparece personalizada. Entonces yo también la puedo personalizar o simplemente puedo colocar aquí en moneda o en contabilidad como ustedes quieran. ¿Listo? En la columna de sexo aparece general, listo, igual que en la de ciudad, aparece en general. Si ustedes quieren, también pueden darle formato de texto, ¿no? Que pues ahí es mejor para identificar en esa celda qué formato tiene y para poder utilizar las diferentes funciones. Eso también es importante, ¿no? Listo. Ahí terminaríamos de revisar ese primer ejercicio que nos colocaron, de revisar el formato. Sobre todo era para colocar el formato de moneda, del salario, el porcentaje de comisión y el descuento aquí con los porcentajes, entonces para ver. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos al PDF y aquí en el PDF dice validación de datos. Dice, primer punto, columna porcentaje de comisión. Aplica una regla de validación que permita ingresar solo los valores del 2%, 3%, 5, 7 y 10%. Solamente. Entonces, la validación de datos em, en Excel quiere decir que es una herramienta que se utiliza bastante cuando yo comparto algún archivo de Excel. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí en la celda I9, ¿listo? Aquí, por ejemplo, a mí me pasaron este documento y yo digo, no, el porcentaje de comisión no es 10. El porcentaje de comisión yo lo quiero en 80% y le cambio al 80. Miren cómo me va cambiando. No, y aquí es 90% y aquí es una comisión del 100%, una comisión del 70%. Miren que acá me deja cambiar los datos. ¿Listo? En este momento me deja cambiar los datos. Pero si yo, por ejemplo, mando el documento y pues no quiero que me modifiquen esos datos o que simplemente estos datos sean manejados de acuerdo a ciertos criterios, entonces le tengo que hacer una validación de datos. Que cuando la persona intente modificar los datos de la celda, tenga una instrucción
para llenar esa información y también sepa qué criterios se manejan ahí. Por ejemplo, uno de los criterios que me acabaron de decir es que seleccione de un listado, solamente de un listado de opciones, yo puedo seleccionar para llenar aquí los datos. ¿Listo? Entonces, pilas ahí. Me voy a devolver acá para todos tener exactamente lo mismo. Entonces, nos ubicamos en la celda I9. ¿Listo? Celda I9. Colocamos Shift, Control, flechita abajo para seleccionar todos los datos. Bien. Nos vamos a la pestaña que se llama Datos. Pestaña Datos. ¿Listo? Nos ubicamos aquí en el grupo que se llama Herramientas de Datos. Y en ese grupo de herramienta de datos vamos a encontrar un icono que se llama Validación de datos, donde aparece un chulito verde y un circulito rojo. Validación de datos. Bien, le damos clic a ese icono y nos va a aparecer esta ventanita. ¿Listo? En esa ventanita vamos a encontrar tres pestañas. La pestaña Configuración, la pestaña Mensaje de entrada y la pestaña Mensaje de error. ¿Listo? En configuración, nos ubicamos acá. Miren, aquí aparecen criterios de validación. Es decir, todo lo que yo voy a permitir que se me ingrese ahí en esas celdas. Y ahí dice permitir. Acá, por ejemplo, la opción que aparece em, es de cualquier valor. Por eso yo podía poner cualquier valor o hasta podía colocar un texto. ¿M? Ahí desplazamos el listado y miren que en ese listado me aparece número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto o personalizada. En este caso, en este ejercicio, nos están pidiendo que hagamos una validación para una lista. Bien, entonces aquí escogemos lista. Y miren que aquí nos aparece una celda que dice debajo de origen, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los datos de la lista que yo voy a tomar? Aquí hay dos opciones. Es posible que ustedes tengan aparte, ¿cierto? Quédense ahí quieticos donde están. Aquí en esta ventana. Quietos ahí. ¿Listo? Miren, es posible, por ejemplo, que ustedes... ¡Ah! No me gustan esas líneas. Miren, es posible que así aparezca. Por ejemplo, aquí tienen lista para opciones. Listo. Esto es un ejemplo. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen 3 por 3, 3%, 4%, 6%, 9%. Listo. Uy, 9. Listo. Entonces, miren, por ejemplo. Así, y entonces así la tienen bien bonita y acá así, tran. A mí, miren, por eso a mí no me gusta trabajar con este montón de líneas de división. Me estresa. Pues prefiero así dejarlo en blanco. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo este listado. Bien, yo voy a hacer la validación y yo voy a tener en cuenta este listado que acabé de colocar acá. Entonces, ustedes quieticos allá en su ventana, ¿no? Pilas, quieticos allá. Entonces, nuevamente hago aquí pestaña de datos, validación de datos. Miren acá, entonces aquí escogimos lista y aquí en la lista, miren, yo puedo escoger. Miren, acá cuando doy clic en este icono, me manda a escoger un rango.
Entonces yo me puedo ir a la hoja número uno y puedo escoger este rango, ¿listo? De opciones. Me devuelvo a la ventana y miren que aquí me aparece el rango de opciones que yo acabé de escoger. Esa es una opción. Ustedes quieticos, obviamente ustedes no lo pueden hacer, pero quieticos, les quiero mostrar, ¿bien? Y se supone que cuando yo aquí le doy aceptar, ¿cierto? Y ya puedo seleccionar, entonces me voy aquí a alguno de estos valores de la tabla original y se supone que aquí ya puedo seleccionar de una lista. Ya les muestro cómo les debe aparecer. ¿Listo? Ahora, ahora, nuevamente me voy donde ustedes están. Listo. Estamos aquí así. ¿Listo? Entonces, una opción es coger el listado de una tablita que yo ya tenga hecha. La otra opción es la que vamos nosotros a desarrollar y la que nos pide el ejercicio como tal. Entonces, digamos que no tenemos ese listado. Simplemente aquí en esta barrita blanca vamos a colocar lo siguiente, las opciones. Entonces, por ejemplo, 2%. Bien, 2%. Punto y coma, 3%. Punto y coma, 5%. Punto y coma, 7%. Punto y coma, 10%. ¿Listo? Si ustedes en su Excel trabajan con el separador de la coma, entonces en vez de punto y coma, solamente colocan la coma. ¿Listo? Miren aquí, ya coloqué las 5 opciones que me tienen que aparecer en la lista. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Pilas. Ahora, ojo, en la segunda pestaña, aquí arribita, me dice mensaje de entrada. Le damos clic ahí al mensaje de entrada. Miren, aquí me aparece título. Este mensaje es un mensaje que nos va a aparecer en las celdas seleccionadas y es un mensaje que me va a decir qué es lo que yo tengo que ingresar en esas celdas. Por ejemplo, aquí en el título le vamos a colocar, por ejemplo, agregar comisión. Esto es un ejemplo, ustedes pueden colocar lo que quieran. En el mensaje de entrada, entonces aquí ingresa los, no, no mentiras, aquí selecciona algún valor de la lista de los porcentajes. ¿Listo? Listo, bien, ahí ya, por ejemplo. ¿Listo? Ah, bueno, le podemos acá colocar. Recuerda que es el 2 3 ¿cuál era el otro? 5 7 eh, y 10%. Listo. Es como ese aviso que yo coloco para que la gente que vea el documento y le dé clic a la celda, aparezca este aviso. Siempre des en cuenta que este chulito que está acá, siempre esté en chulito, no en blanco, sino con el chulito. ¿Listos? Muy bien. Lo otro. Entonces, bueno, entonces ahí démosle aceptar. Denle aceptar. Listo. Ahí ya le di aceptar. Denle clic en cualquier lado de la hoja. ¿Bien? Muy bien. Ahora, si se fijan acá, van a la celda I9. Miren que aquí aparece un letrero en un cuadrito amarillo. Y ahí dice agregar comisión. Selecciona algún valor de la lista de los porcentajes. Recuerda que es el 2, 3, 5, 7 y 10%. Listo. Por ejemplo, fíjense en algo. Esto no lo hagan ustedes. Miren, por ejemplo, hagan de cuenta que yo recibo así en blanco el documento. Si yo
estoy sobre una celda, miren que aquí me aparece la, eh, el, el aviso. Entonces ahí yo ya sé. Si yo hago caso omiso, por ejemplo, yo pongo el 60%, ¿listo? Y le doy enter. Miren que aquí me aparece un aviso que me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Entonces digo, chica, ¿cómo así? Y ahí es cuando me acerco y es que es solamente entre esos. Listo, ya no puedo hacer lo que hicimos ahorita al comienzo, de colocar cualquier porcentaje. Igualmente, como colocamos una lista, aquí al lado aparece una flechita. Si yo le doy clic, ahí después me aparece la lista con las opciones para poder agregar. Por ejemplo, yo escojo la del 5 y miren, doy enter y ahí ya me deja colocar el dato. Esa, muchachos, es la validación de datos. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para em, de pronto colocar en esos archivos de Excel donde yo quiero que solamente me coloquen esa información en esas celdas. Permítanme que mi perrito me está molestando. Ay, papá, entra. Eso. Ay, juiciosito. Eso hermoso. Listos. Muy bien. Bien. ¿Listos? Dedito arriba, muchachos. Sí me les dio, sí lo encontraron, sí lo desarrollaron. Eso, perfecto, muy bien. Sencillito, facilito. Si ustedes intentan colocar otro valor, no los va a dejar, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, ingresan un valor directamente sin escoger en la lista, por ejemplo, lo del 10 y le dan enter, los deja colocar el valor automáticamente. ¿Listo? Ahora, control Z, control Z, control Z. Listo. Entonces, ahora, vamos a ver la tercera pestaña. Entonces, si se dieron cuenta, si yo aquí coloco el 80%, miren que me aparece un aviso de, ya vuelvo a compartir. Me aparece un aviso que me dice, oiga, pilas, porque hay una validación de datos y no, ese dato no corresponde ahí a la celda. Entonces, pilas con eso. O reintenta o cancela, ¿cierto? Esas son las opciones. Entonces, ojo con esto. Bien. Nuevamente, vamos a seleccionar todos los datos desde la I9 hasta el último. Entonces, nos colocamos en I9, Shift, Shift, Control, flechita abajo. Listo. Nos vamos a la pestaña de datos, validación de datos. Listo. Aquí me aparece en el cuadrito, pues ya está la configuración, ya está el mensaje de entrada, bien bonito. Y ahora el mensaje de error. ¿Listo? Que es ese que me aparecía aviso. Y un mensaje así muy pulcro. Aviso, este comando no pertenece, hay una restricción de datos, listo. Yo puedo personalizar ese aviso. Entonces, por ejemplo, aquí en el título yo voy a colocar, ojo, no entendió. Listo. Un poquito rudo, ¿no? Listo. Y aquí en el mensaje de error, ustedes pueden colocar lo que quieran, tranquilos. Y aquí en el mensaje de error le coloco, no entendió que solamente son los valores de la lista. Punto. Solo se puede el 2, 3, 5, 7 y 10%. No se haga el loco. Listo. Ahí yo lo coloqué. Ustedes pueden colocar lo que quieran, tranquilos. ¿Listo? Miren, yo ahí coloqué como mensaje de error, me va a aparecer esto. Bien. Aquí siempre el chulito tiene que estar activo. Este chulito. Bien. Le damos a aceptar. Listo. Ay, Dios mío. Entonces, por ejemplo, aquí me apareció todo en blanco. Y yo no leí el letrero que me aparece ahí. Y simplemente yo, comisión, yo quiero el 80%. Entonces coloco 80
y doy enter y miren el aviso. Ojo, ¿no entendió? ¿No entendió que solamente son los valores de la lista? Solo se puede el 2, 3, 5, 7 y 10%. No se haga el loco. Ay, perdón. Entonces aquí, reintentar. Y aquí, ay, es que acá hay una lista y acá, bueno, entonces yo escojo el 10%. Listo, y doy enter. Y ahí sí, ya me deja. Si yo tomo otro porcentaje fuera de la lista, por ejemplo, el 15% y doy enter, nuevamente me aparece el error. Y el error personalizado. ¿Listo? Mis queridos, súper bien con esta parte de validación de datos. Perfecto. Exactamente. Excelente. Muy bien. Perfecto. ¿Listos? Entonces, ahí se supone que colocamos el primer punto, que era la columna del porcentaje de comisión. ¿Listo? Y la validación de datos la hicimos con un listado. Muy bien. Ahora, el segundo punto me dice fecha de nacimiento. Dice, configura una validación que asegure que las fechas ingresadas sean anteriores al día actual. Entonces, nos vamos aquí a la celda K9. ¿Listo? K9. Vamos a seleccionar todos los datos. Entonces oprimimos Shift, Control, flechita abajo para seleccionar todos los datos. Vamos a hacer una validación de datos. Entonces, Shift, Control, flechita abajo. Nos vamos a la pestaña de datos. Nos vamos a el icono de validación de datos. ¿Listo? Aquí nos vamos a la pestaña de configuración en donde dice permitir, desplazamos el listado y le colocamos fecha. ¿Listo? Aquí donde dice datos, en la segunda opción, vamos a colocar menor que, la opción menor que. ¿Listo? Y acá en la fecha final, pues como me decía el ejercicio, era menor a hoy, ¿cierto? Menor a hoy. Entonces, en esta celda blanca vamos a colocar la fórmula de hoy, de la fecha de hoy, que es igual, coloco la palabra hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. Hoy, igual hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Listo? Bien. Y le damos a aceptar. Muy bien. ¿Listo? Se supone que si yo coloco, por ejemplo, fecha de nacimiento mañana, entonces 13 de noviembre del 25 y le doy a aceptar, mire, me aparece el error, no me deja. ¿Por qué? Porque obviamente colocamos esa restricción en la celda. ¿Listo? Si de pronto en algún lado aparece una o me colocan alguna fecha después de hoy, no me sirve. Y me va a aparecer error. Disculpa, me verificas, qué pena, hola, serio, me verificas de nuevo cómo se coloca el hoy. No vi L- bien. Hoy, entre ¿Listo? paréntesis. Sí, Sergio, lo envío al grupo de WhatsApp. Entonces, igual hoy abro paréntesis y cierro paréntesis. Listo. Ahí ya te lo envié. Aquí mira, coloco o igual, hoy abro paréntesis y cierro paréntesis. Ahí está. Así, tal cual. Si yo coloco esta fórmula en Excel y le doy enter, me aparece la fecha actual, o sea, la fecha de hoy. Si yo abro este documento mañana y está esta fórmula, me aparece la fecha del día en que abro el documento. Es una fórmula interesante. ¿Listos? Muy bien, perfecto. Perfecto, Sergio. Ahora sí.
Sí, Perfecto. señor. Perfecto. Muy bien. Excelente, 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 excelente. Listos. Ahí ya terminaríamos nuestro segundo punto. Ah, facilito. Si ustedes quieren poner un mensaje de entrada y que diga, coloca tu fecha de nacimiento. Ojo, no puede ser eh, después de la fecha actual. Listo. Si quieren un mensaje de error donde regañen a las personas que por qué puso una fecha actual o después de la actual, entonces lo pueden hacer. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí en el tercer punto dice salario. Limita el rango de valores entre 800 y 5000. Listo. Entonces me voy a la columna H, donde está el salario. Listo. Entonces aquí voy a agrandar esta columna un poquito. Listo. Aquí. Y eso para que me vean. Eso. Listo. Entonces, vamos a colocar una validación de datos que no me puedan colocar datos menores a 800 ni mayores a, uy, ¿cuánto era? A 5.000. 5000. A 5000. Entonces, por ejemplo, Sergio, imagínate que tú de ahora en adelante te vas a ganar $5000 mensuales de, de salario. ¿Listo? Dios mío, Sergio dice, Dios lo oiga, profe. Tranquilo. Me van a llegar oportunidades. Y, por ejemplo, entonces, digamos, Sergio va a ganar $5000. Uy, Dios mío. Y Daver va a ganar, es que Daver le voy a poner otras tareas extra y Daver va a ganar 6500. Uy. Dicen, uy, pero qué bien, profe. Listo. Entonces, ahora sí, todos conmigo. Tengamos eso en cuenta, ¿no? Pilas. Entonces, aquí nos Qué pena, se ubicamos, congeló la pantalla. ay, nos ubicamos en la celda H9. ¿Listo? H9. ¿Listo? Muy bien. Oprimimos Shift, Control, flechita abajo para seleccionar todos los datos. Nos vamos a la pestaña de datos, al icono de validación de datos. Listo, nos aparece nuestra ventanita y aquí en la ventanita entonces vamos a configuración, permitir. Entonces voy a colocar en permitir, voy a colocar, pongámosle número entero. ¿Listo? Número entero. En datos va a ser entre. Y acá en la celda de mínimo vamos a colocar 800 y en la celda de máximo vamos a colocar 5000. ¿Listo? Si quieren colocar mensaje de entrada y quieren colocar mensaje de error, háganle, tranquilos. No me importa. ¿Listo? Le damos a aceptar. Muy bien. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que en estas dos primeras celdas que yo pinto de colorcito naranja, aquí, miren. Entonces, en la primer celda voy a ubicar el sueldo de Sergio. Pero bueno, entonces aquí, digamos que aquí tengo ¿a quién? A Pablo. Entonces, Pablo me va. Entonces, Pablo, lo que pasa es que yo te voy a pagar este mes que trabajaste, como trabajaste tan poquitos días, ¿sí? Entonces te voy a pagar $670 en este mes. ¿Listo? Eso es un ejemplo, ¿no? Listo. Ahora, Profe, entonces, se una pregunta. dime, cuéntame. Es que, no sé, para el ejercicio de ayer y para hoy, no sé si sea importante también aprender a fijar los valores. A Por ejemplo, en fijar, la tabla que tienes ahí, o en la tabla, o en el ejercicio anterior, dejar aquí, los valores fijos. hacer Para- referencias absolutas, Sí, ¿sí? Ah, sí. listo. Tranquilo. Eso lo vamos a manejar más adelantico, pero fresco. Si lo quieres, lo aplicamos ahorita. Fresco, tranquilo. Excelente. Listo. Muy buen apunte. Entonces, continuamos. Esto es un ejemplo. No se me van a poner bravos ni nada. Entonces, en el primero
en el primer celda voy a anotar después de hacer la validación de datos, ¿no? Voy a anotar el sueldo de Sergio. Entonces aquí coloco 5.000, ¿cierto? Y le doy Enter. No pasó nada, me lo dejó colocar, listo. En la segunda casilla voy a colocar el sueldo de Deiber. Entonces, 6.500. Cuando yo coloco 6.500 y doy Enter, miren, me aparece un aviso y me dice, este valor no coincide con las restricciones. Y yo, más chica, yo le dije a Deiber que iba a ganar 6.500. No, Deiber, qué pena contigo. No puedo hacerlo. Se me cae la cara de la vergüenza. Me toca dejarte 5.000. Enter. Y ahí sí me deja. Te quedo debiendo 1.500. ¿Listo? Y en la tercera casilla voy a colocar el de Pablo. Entonces, 670. Y doy Enter. Ay, no, no me deja. ¿Por qué? Porque hay una restricción. Porque era entre 800 y 5.000. Entonces aquí es donde le digo, bueno, Pablo, entonces te voy a dar 800 y después arreglamos. Y miren, acá ya me deja colocar los 800. ¿Listo? Entonces, aquí ya hay una restricción. Ya puedo tener en cuenta esa información en esas celdas. ¿Listo? Para eso nos sirve la validación de datos y yo la puedo hacer con lo que yo quiera, como yo quiera. ¿Listos? Bien. Lo que decía, uy, es que no sé cuál es tu nombre. Es que aparece Java IO. ¿Será Javier? No sé tu nombre. Sí, sí, señor. No lo puedo Javier. configurar. Listo, bien, perfecto, Javier, 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 listo. Entonces, lo que nos decía Javier, vamos a intentarlo aquí, a ver si nos deja. Entonces, por ejemplo, yo coloco igual y hago de referencia a la celda y doy Enter. Miren, no me deja, ¿sí? Miren cómo hago la referencia. Igual, coloco el sueldo de Deiber, ¿listo? Miren y doy enter, no me deja porque no cumple con la condición. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues yo tengo que obviamente arreglar esto. Lo que nos decía ahoritica Javier era para dejar quieticas las celdas, ¿cierto? Las referencias de las celdas. Entonces existen tres tipos de referencia. Vamos a ver si yo la tengo por acá. Es que esa, esa temática, esa temática de referencias es de la parte básica, entonces puede que no la tenga en esta presentación. Esperen, ya les muestro. Tranquilos, que no panda el cúnico. Aquí, listo. En esta del curso básico, aquí sí tiene que estar esa. Aquí, mírenla. Listo, listo. Miren. Entonces, existen estos tres tipos de referencias. Referencias relativas, donde solamente aparece la letra, que es la columna, y el número, que es la fila. ¿Listo? Esas son las referencias absolutas, relativas. En las referencias absolutas me aparece un signo de pesos antes de la letra y antes del número. ¿Listo? Es decir, que cuando aparece ese signo de pesos, me está fijando la columna y me está fijando la fila. Y por más que yo mueva la fórmula y la estire, siempre se me va a quedar quietica. ¿Listo? Y aparece también las referencias mixtas. En las referencias mixtas me aparece el símbolo de pesos
antes o de la columna o de la fila. ¿Listo? Eso es lo que se hace referencia. Miren acá. Bien, o antes de la letra o antes del número para una referencia mixta. O deja quieta la columna o deja quieta la fila. ¿Listo? Ahora explicándolo aquí. Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, entonces aquí coloco un 2, un 3 y un 4. Listo. Y aquí voy a colocar una multiplicación. Entonces, entre el sueldo, multiplica con este número. ¿Listo? Y doy enter. Bien. Aquí, obviamente, tengo que quitar el formato de número. Y acá le coloco formato moneda. Y aquí, formato moneda, coloquémosle en la mitad y en el centro. Listo. Fíjense en algo, muchachos. Miren, siempre que yo voy a observar de qué se trata o qué es lo que tiene contenida esa fórmula, siempre le voy a dar doble clic a la celda. Entonces, cuando yo le doy doble clic, miren, me aparece me aparecen las referencias que yo hice. La referencia relativa, miren acá, aparece la letra y el número solitos. ¿Listo? Si yo desplazo esta fórmula que tengo acá y la desplazo hacia abajo, miren, miremos el último resultado, doble clic, miren que me tiene en cuenta las dos celdas, me las arrastró. Cuando trabajo con referencias relativas, cuando yo muevo la fórmula, las referencias también se mueven. ¿Listo? Ahora, fíjense en esto. Miren. Entonces, miren acá. Voy a borrar estos dos números. ¿Listo? Solamente voy a dejar el 2. ¿Bien? Y miren, aquí, si se dan cuenta, ¿por qué aparece 0? Porque me está multiplicando un número con una celda vacía, porque arrastró la celda. ¿Listo? Miren el de la mitad, también me aparece 0 porque me arrastró la celda. Entonces, lo que nos decía Javier era dejar una celda absoluta, una celda quietica. Es decir, que yo quiero multiplicar el 670 por el 2 y que me aparezca aquí de primeras. En la segunda casilla me tiene que multiplicar el 5000 por el 2. Y en la tercera, el 6500 por el 2. Entonces, este 2 lo tengo que dejar quieto. ¿Qué es lo que hago? Miren, entonces aquí selecciono el primer dato por el segundo dato, ¿listo? Y acá tengo que oprimir una tecla en el teclado, ¿listo? Miren donde aparece mi foto, donde aparece mi imagen. Mírenme acá que les voy a compartir aquí en el teclado. ¿Listo? Ahí están viendo con mi teclado. ¿Están viendo mi teclado? Sí, 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 sí. Dedito arriba. Sí, sí, sí. Sí, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren, cuando yo quiero dejar una celda absoluta, es decir, que me aparezca el signo de pesos, tengo que oprimir esta tecla que aparece aquí arriba. Uy, miren, aquí arriba, que dice F4. F4. ¿Listo? Puro arriba del teclado. Bien. Ojo a este dato. Si aparece solo el F4, la pueden oprimir y cuando la oprimen, les aparece el símbolo de pesos ahí en esa referencia. ¿Listo? Si no les aparece solo, como en mi caso, que aparece una lupita, ¿cierto? Una lupita arriba. Entonces yo tengo que oprimir otra tecla que aparece aquí en la esquina
inferior izquierda. Aquí, esta. Mírenla. Ay, acá. Que dice FN. FN. ¿Listo? Find. Esta. FN. ¿Listo? Y la oprimen al tiempo. Find F4. ¿Bien? Cuando ustedes oprimen ese Find F4, voy a volver a compartir acá, porque seguro que se me congela. Listo. Miren, cuando yo oprimo aquí el Find F4, me tienen que aparecer el símbolo de pesos antes de la columna y antes de la fila, o sea, antes de la letra y antes del número. Y ahí le doy Enter. Y miren, si yo desplazo la fórmula, ahora miren, por ejemplo, miren el último valor, ya me toma la referencia relativa, la que se va moviendo, y me deja quietica la referencia donde yo la puse absoluta, o sea, la deja quietica. Miren el de abajo. ¿Listo? Miren aquí el de abajo. Aquí también. Me aparecen las dos. ¿Listo? Aquí me dejó la referencia quietica. Si yo quiero que aquí me aparezca una referencia mixta, nuevamente ahí mismo oprimo Find F4 y me va cambiando el lugar del signo pesos. Me lo quita, me pone los dos, me pone uno antes de la fila, me pone uno antes de la columna. ¿Listos? Cada vez que oprimo Find F4. Entonces, mis queridos, esto es un ejercicio, pues obviamente lo vamos a aplicar en otro momento, pero gracias Javier por hacernos esa referencia. Esa referencia para las referencias. Entonces, es muy utilizado, ¿vale? Sobre todo cuando solamente tengo que multiplicar muchas cosas por un solo dígito o por una sola celda. Entonces, dejo la celda absoluta, ¿no? Muy bien. Listo. Nuevamente aquí. Ay, Dios mío, qué valores habían acá. Ah. Turun. Si de pronto alguien me puede ayudar con los tres primeros valores que aparecían en salario, creo que el primero era 1200. Uy, no me acuerdo. Mil O si no, doscientos dos sí, mil ochocientos 2800. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Listo. Ahí ya tenemos la validación de datos para el salario. Perfecto, genial, la hicimos, ya aprendimos cómo es la validación de datos. La pueden aplicar, pueden desarrollarla como ustedes quieran. Recuerden practicar, invéntense en ejercicios. Ustedes mismos, ustedes ahí solitos pueden desarrollar algún ejercicio. Si no les da, me avisan y miramos a ver qué puede estar ocurriendo. ¿Listo? Pero la idea es esa, practicar. ¿Vale? Muy bien. Continuamos con el ejercicio, aquí PDF, y dice funciones avanzadas de texto. Y dice, crea una columna llamada... Uy, listo. Crea una columna llamada nombre completo. Utiliza la función concat o concatenar para unir los campos primer nombre, primer apellido y segundo apellido separados por espacios. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vamos a la última columna. Aquí me queda a mí en la columna y a todos nos debe quedar en lo mismo. En la columna P8. Y aquí colocamos nombre completo. ¿Listo? Agrandamos, ponemos un poquito más ancha esa columna
¿Listo? Perfecto. Y ahora todos, por favor, en la celda P9. Nos ubicamos en P9. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es que aquí, ¿dónde está, en qué columnas está el primer nombre, segundo, primer apellido y segundo apellido? Entonces aquí, desde la C hasta la F. Desde la C hasta la F. ¿Listo? Para no tener que devolverme. Bien, desde la C. C9. Listo. Entonces, ojo, damos igual. Colocamos concatenar. Abrimos paréntesis. ¿Listo? El primer texto, o sea, el primer dato está en C9, que es el primer nombre. ¿Listo? Punto y coma. Para darle espacio, ¿qué teníamos que poner en el espacio? ¿Comillas? Ese espacio. Exactamente. Entonces, abrimos comillas, espacio, cerramos comillas. Después, punto y coma. Entonces, ya va primer nombre, espacio, ahora el segundo nombre. Está en la celda D9. Punto y coma. Comillas, espacio, comillas. Punto y coma. El primer apellido, a ver, C, D en la E. E9. Punto y coma. Comillas, espacio, comillas. Punto y coma. El segundo apellido está en la F9 y cierro paréntesis y damos enter. Aquí les coloco, y como siempre, no le digan a nadie, ¿no? Les coloco la copia. Listo. Miren, me aparece Ana Andrés Rodríguez Moreno. ¿Qué tal? Una señora que se llame Ana y Andrés. Es como confuso. Pero mírenlo, aquí está. Ana Andrés Rodríguez Moreno. Listo, ya me quedó todo el nombre aquí. Y en el cuadrito, para desplazar, obviamente no vamos a desplazar. Bueno, si quieren, pueden con control sostenido y con clic sostenido y arrastran la fórmula hasta lo último. Pero pues como ya les enseñé, en el cuadrito café, damos doble clic y automáticamente me muestra los nombres unidos, el nombre completo de todos en la lista. Miren, aquí me aparece. ¿Listo? Ahí están toditos. Utilizando concatenar. Pero recuerden que también pueden utilizar concat o el ampersand, como les enseñé el día de ayer. ¿Lo pueden utilizar? Claro que sí. ¿Listos? Y muy bien. ¿Listo? Nombre completo, check. Ahora, aquí me dice, crea una columna llamada iniciales. Utiliza la función izquierda para obtener la primera letra de cada nombre y apellido. Y compadre. Entonces, aquí, al lado en la Q, ya voy en la Q. Aquí colocamos iniciales del nombre, por ejemplo. Lo pueden colocar como ustedes quieran. ¿Listo? Ponemos un poquito más amplia esta columna. Ahora en la celda Q9, vayan conmigo. Yo lo hice de esta forma. Entonces, pues, si nos sirve, bacanísimo. Si no, si saben una forma más corta, acuérdense que aquí ustedes pueden también opinar tranquilos. En Q9 colocamos igual, colocamos concatenar. Aquí vamos a anidar diferentes funciones. Abrimos paréntesis. Ahora colocamos izquierda. ¿Listo? Recuerden la izquierda me extraía el primer carácter
de una palabra, ¿cierto? Entonces, izquierda, abrimos paréntesis, escogemos donde está el dato del nombre, que es en la celda C9. Entonces, en esa celda C9, punto y coma, vamos a extraer un carácter, que es la primera letra de izquierda a derecha, o sea, la inicial. Cierro paréntesis. ¿Listo? ¿Van conmigo? ¿Listos? Ahora, punto y coma. Y nuevamente colocamos, porque ahora ya extraímos la inicial del nombre. Ahora vamos a extraer la inicial del segundo nombre. ¿Listo? Entonces, izquierda, abro paréntesis. El segundo nombre está en D9. El número de caracteres es 1. Cierro paréntesis. Ahí ya extraje el segundo. Punto y coma. Izquierda, abro paréntesis. El primer apellido está en, A, B, C, D, en E9. Ay, en E9. ¿Listo? Punto y coma 1. Acuérdense, ¿por qué estoy colocando 1? Porque solamente es una letra, ¿no? Un carácter. Punto y coma, ya nos falta solamente uno. Izquierda, abro paréntesis, F9, cierro, punto y coma, 1, cierro paréntesis. Lo que les dije ayer, para cerrar los paréntesis de una función, tengo que llegar hasta el paréntesis negro. Y miren que ahí terminamos en un paréntesis rojo. Si le doy otro paréntesis, ahí ya llego al negrito. ¿Listo? Doy enter y miren muchachos, efectivamente me extrae las iniciales de ese nombre. ¿Listo? ¿Van conmigo, muchachos? ¿Cómo nos fue? Miren que no me está dejando compartir acá. ¡Ah! Me da mucha rabia, me da mucha rabia esto. Aquí. Eh, mm, eh, fórmula. Esperen. Eh, fórmula para iniciales. Listo, ahí se las compartí en WhatsApp. Listo. Menos mal, tenemos una segunda opción. ¿Listos? Y ahí, obviamente, me desplazo toda la fórmula hacia abajo y ahí ya me muestra absolutamente todos eh, las iniciales del nombre. ¿Listos? Muy bien. Tercer ejercicio. Extrae el departamento en formato abreviado. Usa derecha para mostrar solo los últimos 3 caracteres del texto en la columna departamento. Entonces, nos vamos a la columna departamento. ¿Listo? Nos vamos a la columna aquí donde está departamento. Miren, la columna G. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que de derecha a izquierda extraiga los 3 últimos caracteres. Entonces, el de ventas me va a quedar en TAS, el segundo en ION, el tercero en, uy, ANO, porque queda en humano, ahí sí no es mi culpa. ANO, el cuarto en ENTE, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, está en la columna G. Listo. Entonces, aquí me voy a la R. Aquí colocamos a departamento abreviado. ¿Listo? ¿Listo? Aquí en R9, entonces vamos a colocar la función igual. Aquí colocamos derecha, porque vamos a extraer desde la derecha
abrimos paréntesis. ¿En dónde está el texto? En G9, punto y coma. ¿Cuántos caracteres vamos a extraer? 3. Y cerramos paréntesis. Sencillita. Esta fórmula sí es muy sencillita. Y damos Enter. ¿Listos? Y acá le damos clic en el selector cuadrito verde para que me tome absolutamente todas las abreviaciones. Listo. Aquí eso, pongámosle porque les coloco la copia aquí también. Ahorita les tomo foto para que todos sepan cómo salió todo. Listo. Muy bien. Ahora, funciones condicionales. Entonces, ahí aplicamos lo que vimos el día de ayer. Concatenar, izquierda, derecha. Ustedes pueden inventarse ejercicios. Si quieren, aquí pueden hacer otra columna y apliquen otra función que hayamos visto. Tranquilos, no se preocupen. Bien, listo. Ahora, funciones condicionales. Me dice. Utiliza la función si para clasificar los salarios. Bajo si el salario es menor o igual a 1.200. Medio si está entre 1.200 y 2.000. Alto si es mayor a 2.000. Entonces aquí voy a tomar una fotico para acordarme de esto. Listo. Muy bien. Perfecto. Aquí pegamos esa fotico. Bueno, ustedes no lo tienen que hacer, tranquilos. Aquí es para que yo me acuerde. Listo. Entonces, aquí, para clasificar, entonces, clasificación de salario. Entonces, aquí hagamos una columna que se llame clasificación salario. Listo. Aquí aumentemos un poquito más esta columna. Listo. Yo voy en la S. Muy bien. ¿Dónde está el salario? ¿En qué columna? En la columna H. H9. Listo. Muy bien. Entonces, aquí, en S9, igual tenemos que contemplar una función lógica sí. Entonces, arrancamos. Aquí, sí, abro paréntesis, y ahí viene la prueba lógica. Sí. En el salario, en el dato del salario que está en H9, es menor o igual a 1.200, ¿listo? Entonces me va a aparecer la palabra bajo. ¿Listos? Si no, punto y coma, si no, acá es donde tenemos que agregar otra condición. ¿Listo? La segunda condición que dice medio. Entonces, nuevamente agrego si, abro paréntesis y viene la segunda prueba lógica. Si en el salario, si en H9 es menor o igual a 2.000. ¿Listo? Tengan en cuenta algo. Cuando aquí me aparece entre 1.200 y 2.000, aquí, cuando estoy utilizando las fórmulas condicionales, la segunda condición me dice menores o iguales a 2.000 y me va a tomar todos los valores desde ese 2.000 hasta la primera condición, es decir, hasta el 1.200, que es la primera condición que yo coloqué. ¿Listo? Por eso aquí, listo. Por eso aquí coloqué 2.000 y me va a tomar hasta el 1.200. Bien, si se cumple esa segunda condición, entonces me va a aparecer medio. Si no se cumple ni la segunda condición ni la primera condición, se supone que entonces todos los salarios van a ser mayores a 2.000. Entonces, si no se cumplen, entonces va a aparecer alto.
cierro un paréntesis y cierro otro paréntesis. ¿Listo? Y le damos Enter. El primer salario, muchachos, me apareció bajo. ¿A ustedes cómo les aparecen los 5 primeros? Los 5 primeros. Aquí creo. Es que a mí no me está dejando ver, no sé por qué. Algo me le pasa a mi Teams. Listo, Viviana, perfecto. Listo. La comunicación está fallando, listo. Perfecto, la conexión es perfecto. Profe, lo hice diferente. Listo. Alto, perfecto. Muy bien. Ah, claro, Nelson, tú lo cogiste del alto al bajito. Lo colocaste totalmente al contrario. No hay ningún problema. Frescos. Bajo, medio, bajo, bajo. Listo. Vamos a ver a mí cómo me da acá. Vamos a ver. Desplazo. Y miren, me da bajo, medio y 3 bajos. Y después sigue un medio y después altos. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Ahí nos está dando perfecto. Genial, 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 genial. Miren, 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 perfecto. Listos. Muy bien. Ahí hicimos una función anidada con la función condicional. Es decir, unimos varias funciones. En este caso, dos funciones condicionales de sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, crea una columna llamada edad actual. Calcula la edad de los empleados usando la columna de fecha de nacimiento. Entonces aquí nuevamente una columna, edad actual. ¿Listo? Aquí pongo esta Profe, celda. qué pena, puedes poner la fórmula pasada. Claro que sí. Tururú, tururú. Ah, Javier, ahí es donde dices, profe, la copia. Ah, listo. Ahí está, mírala, acá está arribita. ¿Listo? ¿Se las envió a WhatsApp o no? No, no hay necesidad. Listo. Muy bien. Ahora, edad actual. Se supone que aquí me tiene que aparecer la edad que tienen las personas a la fecha actual, a la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esta columna que dice fecha de nacimiento, entonces yo quiero saber cuál es la edad de esa persona. Está ubicada en la K9. ¿Listo? Entonces, yo, ojo, yo apliqué esta fórmula. Es posible que algunos no tengan esta fórmula dependiendo de la versión de Excel. Entonces, colocamos igual y colocamos si fecha. Uy, si fecha. Abrimos paréntesis. Colocamos K9, que es la fecha de nacimiento. Colocamos punto y coma y colocamos la función que les enseñé del día de hoy. Entonces, hoy abro paréntesis, cierro paréntesis. Colocamos punto y coma, abrimos comillas y colocamos Y para year o años y cerramos comillas, cerramos paréntesis y doy enter. ¿Listo? Miren acá. Eso. Listo. Si yo desplazo la fórmula, miren, me da la ¿Qué cantidad quedó de pegado? años que
tiene la persona a partir de su fecha de nacimiento hasta la fecha del día de hoy. ¿Listo? Tranquilos, no se preocupen si de pronto no tienen esta función de sí fecha. Tranquilos, ya ahorita les doy otra opción para determinar esa fórmula de en años. ¿Listo? ¿Cómo se congeló la imagen? ¡Ay, se congeló! ¡Ah! Está congelado, sí. Listo, 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 listo. Tranquilos, 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 tranquilos. Listo. Volvimos ahí. Miren. Sí, fecha, K9, hoy y la letra de year. Esta es una fórmula que yo pues determiné para saber esa cantidad de años que hay desde la fecha de nacimiento. Ahora, si yo quiero saber los meses, entonces simplemente aquí en vez de la Y coloco una M y doy enter y miren que me aparece 538 meses. Si yo quiero días, en vez de la M coloco la D y acá me aparecen los días. 16.386 días desde la fecha de nacimiento hasta hoy. ¿Listos? Bien. Entonces por eso aquí yo coloqué year o la Y para saber los años. ¿Listo? Tranquilos. Si no les toma la función, frescos, que ahorita les doy otro desarrollo, sobre todo cuando hagamos la evaluación. Listo. Muy bien. ¿Listo? Ahora, aquí, crear una columna llamada status, experiencia. Calcula los años transcurridos desde la fecha del primer trabajo hasta la fecha actual, clasificándolos como junior entre 0 y 5, pleno entre 6 y 10 y senior entre más de 10 años. Entonces, aquí voy a tomar fotico para saber cómo determinar esto. ¿Listo? Aquí. Listo. Y vamos en la 1, estatus experiencia. Entonces, en la columna U colocamos estatus experiencia. Listo. Agrando un poquito la columna. Listo. Bien. Nos ubicamos en la celda U9. Este taller estaba larguísimo. U9. ¿Listo? Yo lo hice así, muchachos, pilas. Yo lo contemplé utilizando varias fórmulas, pero si ustedes de pronto saben, em, saben alguna otra fórmula, pues me lo pueden decir, lo pueden aquí contemplar, tranquilos, frescos. Tal vez yo me hice ochos y lo hice un poquito muy complejo, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De aplicar varias fórmulas y de saber cómo desarrollar todo. ¿Listo? Entonces, en U9 colocamos, síganme todos, igual, vamos a utilizar la fórmula sí punto conjunto. Abrimos paréntesis. ¿Listo? Aquí vamos a contemplar lo que acabamos de desarrollar de la fecha actual, pero entonces en vez de la fecha de cumpleaños, vamos a tomar la fecha de los años de experiencia o del primer trabajo. Entonces aquí colocamos si fecha, abro paréntesis, la fecha del primer trabajo está en L9, punto y coma. La fecha de hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, me lo va a dar en años, listo.
Si esto que está contemplado acá es menor o igual a 5, ¿listo? Miren la de la fórmula condicional sí, entonces el valor verdadero aquí me va a Se contemplar la congeló, profe, palabra junior. Me congelé, listo. profe, se congeló, ¿qué será? Listo, 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 tranquilos. Eso me encanta que me avisen. Listo. Miren, miren cómo vamos. Tu, turu, turu, turu. ¿Listo? Bien. Entonces, de la fórmula condicional, entonces si cumple esta condición, que es coger la fecha del primer trabajo hasta la fecha actual, contemplar los años que hay en esa fecha, ¿cierto? En ese rango de fechas. Si esto es menor o igual a 5, entonces me va a aparecer la palabra junior. Si no, punto y coma, entonces viene la segunda prueba lógica, que es exactamente esto, lo mismo, aquí, ¿listo? Si fecha, los mismos datos, años, pero aquí en vez de 5, aquí es si son menores o iguales a 10. ¿Listo? Me va a aparecer la palabra pleno. Ush, plano no, pleno. Listo. Y acá tengo que agregar en una prueba lógica, como estoy manejando la función si.conjunto, está manejando un conjunto de datos. Entonces, para la tercer prueba lógica, acá tengo que colocar si el resto es verdadero, verdadero, ¿listo? Entonces, me va a colocar la palabra senior. Y acá es donde empiezo a cerrar paréntesis. Cierro un paréntesis. Ah, no, miren, ya, un paréntesis negro. Listo. Profe, esa fórmula está larguísima. Enter. Y miren, a mí el primer dato me dio senior. ¿Cómo les da a ustedes los siguientes datos? Aquí voy a enviarles la fórmula. Listo. Se las envié por el WhatsApp. ¿Listo? Ahí. ¿Cómo les dio? ¿Cómo les dio? ¿Cómo les dio? Ya ahí la compartí. Tampoco tienes, Johncito, tampoco tienes la fórmula ni de sí fecha ni de sí punto conjunto. Dios mío, entonces tienes una versión de Excel un poquito antigua. Entonces, tranquilo, no te preocupes. O de pronto estás trabajando desde el Office, desde la nube de Internet. Entonces ahí también hay algunas funciones que no aparecen. Fresco, tranquilo, que pues cuando lo apliques en un computador que esté determinado, te va a dar fresco. No te preocupes. ¿Listo? Aquí desplazamos, miren, me dieron toda senior. Excelente, Luz Dari. Todas senior, senior, bueno, algunas acá junior, pleno, tan. Los últimos datos. Vayámonos al último, el último. Miren, es un montón de datos. Listo, aquí los últimos, también aquí, miren, senior. ¿Listo? Esa es una forma, miren muchachos, ahí utilicé muchas funciones. La función es bastante grande. ¿Listo? Yo se las pasé ahí por el WhatsApp para que lo puedan aplicar. ¿Listo? Vamos a ver si aquí me copia. Sí, acá me copio. ¿Listo? Bien, listo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y si me alcanza, sí, ahí me alcanza. Entonces, les voy a copiar
les voy a mandar captura de pantalla de los primeros daticos con la Pregunta. fórmula que utilicé. Arriba está la fórmula. Listo, ya vuelvo y comparto. Ya vuelvo y comparto. Listo. Al WhatsApp le saca pantallazo de los ejercicios que acabamos de desarrollar. Si, por ejemplo, a ustedes no me les da alguno, tranquilo, no se preocupe. Es porque de pronto manejamos otra versión de Excel y no contempla ese tipo de funciones. ¿Listo? Tranquilos. Si hay alguna persona que de pronto diga, no, profe, yo trabajé con esta otra función, listo, perfecto, excelente, y no la puede compartir. ¿Vale? La idea, muchachos, es que de esta forma aquí nos dé pues los diferentes daticos, ¿cierto? Y ahí se supone que ya hemos terminado ese taller número 1. ¿Listo? Taller número 1. Ustedes miren lo que van a hacer. Se van a guardar como van a colocar su nombre al comienzo del taller. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco Jorge Otálora. Listo. Ahí ya lo coloqué. Bien. Lo voy a guardar. Listo, ahí me queda guardadito. Bien, perfecto. Jorge Otálora, taller número 1. Listo. Ay, mi perro. Listo. Ahora, yo les voy a compartir aquí una carpeta de Drive. ¿Listo? Excel intermedio avanzado. Aquí posible. Listo. Aquí, miren, la estoy haciendo. Entonces ustedes van de noviembre 10 a noviembre 20. Perfecto. Listo. Cuéntame, cuéntame, Espera, yo tenía una pregunta. ¿Por qué cuéntame. en en los sí, digamos, de edad, estatus, etcétera, se usa el sí normal? Y en el último sí conjunto, ¿cuál es la diferencia del sí punto conjunto? Ah, ok. ¿Dónde están? Acá. Listo. Entonces. Ay, espérate. Listo. Ahí ya están viendo. Igual. Sí. Y abro paréntesis. Entonces, mira. Cuando utilizamos la fórmula de sí como condicional, me toma en cuenta la prueba lógica y un valor verdadero y un valor falso. ¿Listo? Yo lo puedo contemplar de esa forma y listo. Ahora, si yo tengo en cuenta, y ya me estoy dando cuenta por qué no me deja, porque deja de compartir, es cuando hay gente para agregar. Bueno, entonces, cuando yo le doy sí punto conjunto, listo, mira acá, entonces aquí yo puedo tener en cuenta varias funciones como en conjunto, listo, Profe, varias no estoy pruebas viendo la pantalla lógicas, compartida. ay, varias pruebas lógicas en conjunto que me van a determinar un resultado. En este caso, como podemos estar observando aquí, listo, ahí ya están viendo. Muy bien. Entonces, aquí, mira, tiene en cuenta una prueba lógica y esa prueba lógica que nosotros tomamos fue la de la fecha, donde utilizamos una función, ¿cierto? Donde utilizamos ciertos criterios y donde le damos un valor verdadero. Entonces es en conjunto. Sin embargo, creo que fue Sergio el que me preguntó. Sin embargo, si tú quieres, puedes utilizar la de sí, la condicional sí, pero entonces tendrías que ir mirando
cada una de las funciones que yo voy a utilizar. ¿Listo? Como prueba lógica. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, hazlo. No hay ningún problema. ¿Listo? Tú lo puedes aplicar. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿listo? Por ejemplo, aquí, entonces, tú empezarías igual si abro paréntesis y acá empiezas con Cógelo, la, cógelo. con la fecha. Entonces colocas si fecha. Listo. Entonces aquí colocas si fecha. Colocas todos los datos, L9, punto y coma, no, así, punto y coma, hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, tran, tran y cierro paréntesis. Listo, esa es mi prueba lógica número uno. Y acá, punto y coma, y le doy Profe, el le junior. faltó la Y en la palabra hoy. Listo, y sí, muy bien, listo. Bien, y acá me hace falta también esta condición, mayor o igual a 5. Listo. Y así, mira, bien. Pero entonces te tienes que fijar que aquí punto y coma en el valor falso y agregas nuevamente la otra función. ¿Listo? Si punto conjunto toma en cuenta varios valores en conjunto, varias pruebas. ¿Listo? El sí solito pues tiene en cuenta solamente algunas funciones por sí solas. ¿Bien? Pruébalo, tranquilo. Lo pueden hacer y lo pueden determinar. No hay ningún problema. ¿Listos? Vale, Muy mil bien. gracias. Listos. Muchachos, después de guardar su documento, profe, es que a mí no me dio el ejercicio del cumpleaños. Profe, a mí no me dio el ejercicio de concatenar. ¿Listo? Tranquilos, no se preocupen. Ojo, yo no les voy a bajar nota por tener algún error o cosas así. Tranquilos. Yo, como les dije desde la primera clase, confío totalmente en ustedes. Entonces, lo que ustedes me adjunten a la plataforma, pues evidentemente ahí yo sé que ustedes están desarrollando un trabajo, ¿listo? Y que están desarrollando el trabajo con un gran esfuerzo. Algunos me dirán, profe, es que yo no tengo computador. Y puede pasar. Entonces, tranquilos, frescos. ¿Tenemos tiempo de enviar los talleres? Claro que sí, no tiene que ser hoy mismo y ya, no. Tranquilos, miren, tenemos tiempo, todavía hay tiempo. Yo los apuraré en su debido momento. Pero por ahora, ese taller, muchachos, ustedes van a ingresar a esta carpeta que ya les voy a presentar. Ustedes ingresan aquí en subir archivo. Ustedes van y buscan su archivo. ¿Dónde está el archivo? Ay, ¿dónde yo lo guardé? Vamos a ver. Aquí, proyectos especiales, cursos, eso está en posible. Aquí está en módulos, acá y aquí está. Listo, Jorge Talora, ta, 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 y lo abro. ¿Listo? Y aquí miren, ya está el archivo número uno, mi archivo. ¿Listo? Ahí ya lo subí. Entonces ustedes me lo van a ir subiendo. ¿A dónde lo suben? Entonces aquí, mis queridos, les voy a colocar eh, link para subir taller uno. ¿Listo? Ahí se los acabé de enviar al grupo de WhatsApp. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué nos toca ahí? ¿Qué pasó entonces con la plataforma? Entonces, mis queridos, lo que pasa es que
la plataforma aquí en el taller número 1, en el módulo número 1, miren que no hay un espacio para subir el taller. Entonces, ahí es donde yo les pido el favor de que me lo suban al link de Drive. ¿Hasta cuándo hay plazo? Muchachos, hay plazo hasta que se termine el curso. Pero obviamente, súbanlo apenas puedan. Ojalá ya lo hagan. ¿Listo? Pero me pregunta, ¿y ahí no tendría que aparecer con chulitos ahí en el espacio de los talleres, en el... No, Sergio, no. Ahí yo voy a revisar ahorita más tarde. Miren, aquí ya Nelson, Jamie ya me subieron el taller. Entonces, yo aparte voy a tener en cuenta este taller. Juan David, muchas gracias. Jonathan, muchas gracias. Ahí yo voy a tener en cuenta este taller y esta nota para nuestro producto final. ¿Listo? Ok, En la plataforma no les va a aparecer, solamente les va a aparecer el desarrollo de la evaluación. Ahora les pregunto, y ahí sí manden dedito arriba. ¿A ustedes les gustaría que hiciéramos la evaluación entre todos en este momento? Dedito arriba si quieren hacer la evaluación ya entre todos. ¿Listo? Uy, Doc, creo que sí. ¿se puede hacer desde el celular? Que yo estoy desde el celular, no tengo PC Sí, a la mano. ¿La puedo hacer desde Sergio, el celular? desde el celular se puede, exactamente. Ah, sí, entonces sí, sí, señor. Listo. Entonces, eh, los que puedan y quieran, por favor, ingresen a la plataforma, se van al módulo número 1, carpeta módulo número 1, bien abajito está la carpeta de evaluación del módulo número 1 y acá arrancamos con la evaluación. Muchachos, sugerencia, sugerencia. Las preguntas pueden que a ustedes les aparezcan diferente orden, igual que las opciones. ¿Listo? Entonces, no vayan a colocar pregunta 1, opción C, 2, B, 3, A. No, porque es posible que les aparezcan en diferente orden. Para mí, la pregunta número 1 es esta, pero puede que para ustedes sea otro número. Son las mismas Ay, preguntas, pero profe, en diferente orden. ¿Listo? ¿puedes esperar un momentico? Es que no me ha cargado, porfis. Gracias. Tranquila, Jenny, no te Para preocupes. ingresar Profe, a la Ah, ¿por qué no evaluación. otra vez te va a molestar? listo. Ahora, cuéntame, Andrés. Profe, para poder habilitar el módulo 1 necesito, acá me dice como una cosa de bienvenida, ¿cierto? Sí, ¿ya hiciste los requisitos iniciales, Andrés? No, profe, es que no me había podido suscribir, qué pena contigo. Pues No te ahorita. preocupes, fresco. Entonces, Andrés, ponme cuidado. Ahoritica para la evaluación, entonces toma pantallazos para saber cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. ¿Listo? Y ahoritica más tarde empiezas a llenar la carpeta de requisitos iniciales y el foro de bienvenida. Sin la carpeta de requisitos iniciales no les va a dejar acceder a las otras carpetas. ¿Listo? O sea, Entonces, aparecen tranquilo. requisitos y después bienvenida. ¿Le doy bienvenida? Exacto. No, dale en requisitos iniciales. Y Ok, ahí, y ahí te debe aparecer dos actividades. Una que dice autorización de datos, donde le tienes que dar sí, y ok. otra abajito, después de que haces esa, te devuelves, nuevamente ingresas a la carpeta de requisitos iniciales y desarrollas la segunda actividad que está abajo, que dice formulario de registro. Y en esa tienes que llenar un formato con muchas cosas. Al final le das enviar formulario y ahí sí ya tienes esa carpeta de requisitos iniciales desarrollada. Ah, listo, dale, yo igual ya lo estoy ¿Listo? haciendo. Listo, perfecto. Y después ahí sí te metes a la de bienvenida, haces el foro de bienvenida y listo. Ahí sí ya te deja acceder a esta de módulo número 1. Ok, listo. ¿Listo, Andrés? Cualquier cosa me escribes. Listo, Algo profe. así. Y yo estoy súper pendiente. ¿Listo? Rommel, cuéntame. Profe, qué pena.
Tranquilo. Antes de que empiece, es que en la fórmula última me sale un error que hice demasiados parámetros y no me deja pasar. O sea, coloco toda la fórmula, pero no me Ujú. deja. Me sale ese Ok, error. listo. Tranquilo, tranquilo, Rommel. Si quieres, guárdalo. eh, Me lo envías así, tal cual, no te preocupes. Y aquí yo te lo reviso y te digo qué fue lo que pudo haber, por qué se produce ese error. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. Tranquilo, Profe, no te preocupes. ¿Listo? Eh, igual David, habría otra, hola, profe, igual habría de pronto otra fórmula u otra opción, que a mí también me parece ese error en ujú, estatus de ujú. existencia. Hay de pronto otra Listo. formulilla por ahí que Claro que podamos sí. aprovechar. Claro que sí, Gracias. David. Entonces, lo mismo que para Rommel, envíame el documento, ¿listo? Y ya yo creo que de pronto mañana les muestro otra fórmula, ¿listo? Tranquilos, no se preocupen, ¿listo? Lo importante es que yo vea que ustedes trabajaron, alguna evidencia, ¿listo? Tranquilos que no les voy a poner mala nota por eso, ¿listo? Jenny, ¿listos? Ya nos abrió el documento. Mira todo el tiempo que te di. Espero que sí. Si no les ha abierto, si se demora, tomen pantallazo. Ese es mi consejo. Y después lo hacen, tranquilos. ¿Listo? Pregunta número uno. En Excel, para limitar la entrada de datos en una columna a valores numéricos entre 10 y 100, ¿qué opción de validación de datos deberías utilizar? Como lo hicimos en el ejercicio, entre 10 y 100, la validación de número entero. Esa es la opción correcta. Número entero. ¿Listo? Nuevamente comparto acá. Listo. Ahí es donde ustedes tienen que tomar el pantallazo. Listos. Segunda pregunta. Para combinar las columnas de primer nombre y primer apellido en una nueva columna llamada nombre completo, ¿qué función es la más adecuada? La que une los textos, la que concatena los textos. Entonces es concatenar. No se me vayan a confundir con esta de unir. Eso no existe. Concatenar. ¿Listo? Concatenar. O concat. Pregunta número 3. Si deseas clasificar los salarios en bajo, medio y alto, ¿cuál es la fórmula correcta utilizando la función si? Entonces, ojo a esto. Tenemos que fijarnos muy bien, recuerden, en los comparativos menor o igual. ¿Listo? Menor o igual. Las dos últimas las descartamos porque eso está mal hecho. Entre Ah, la primera y la segunda, muy bien por allá. La opción es la yo. A. Exactamente. Recuerden que tiene en cuenta los menores a 2000 hasta 1200, o sea, el entre. Muy bien, excelente. Esa es la opción correcta. Pregunta número 4. Si deseas calcular la edad actual, miren que aquí yo les dije que les iba a dar otra opción, de un empleado con base en su fecha de nacimiento, ¿qué fórmula en Excel es la más adecuada? Entonces, aquí yo no hice las evaluaciones, yo no hice los talleres, ¿listo? Pero entonces aquí nos toca pensar como el profesor que lo desarrolló. Entonces, la fórmula que posiblemente él utilizó es esta, muchachos. Placer. Exactamente, muy bien. Igual año, ¿cierto? Y acá tiene en cuenta la fecha de hoy menos el año de la fecha de nacimiento. ¿Listo? Ahí hace una resta de años de las fechas. ¿Listo? Perfecto. En cambio, su querido y hermoso profesor Jorge se puso a hacer una fórmula ahí toda rara y extraña, pero les va a servir en algún momento. Listo. Y acá, pregunta número 5. Un empleado
obtuvo una comisión de ventas de $1.000 y su comisión, su porcentaje de comisión es del 5%. Entonces, sabiendo eso, ¿cuáles fueron sus ventas totales? Entonces, es decir, que las opciones que aparecen aquí abajo, ustedes sáquenle el 5% y la que dé 1.000, esa es la opción correcta. Es una regla de 3. Entonces, el 5% de 2.000 es 1.000. Entonces, la opción correcta es esta. ¿Listo? Si ustedes le sacan el 5% a 20.000, es 1.000. ¿Listos? Muy bien. En ese momento le dan ustedes aquí en la opción de terminar intento. ¿Listo? Y ahí ya tienen que obtener mínimo un 4. Mínimo. Profe, qué ¿Listo? pena. En la que decías, si deseas clasificar los salarios, es que ahí en internet molestó, ¿no podría colaborar? Aquí, en la pregunta 3. Mira ¿quién me habló? Andrés. Pregunta 3. Ahí está. Vale, muchas gracias. ¿Listos? Luis, la 1. ¿Subo a la 1? Aquí. Mírala. ¿Listo? Mis queridos, tenemos que obtener mínimo un 5. Díganme que sí, por favor. Mínimo. No, mínimo no, mínimo 4. 4. Medio 5. ¿5? Excelente. Esa era la jugada. Muy bien. Perfecto. Eso era excelente. Muy bien. ¿Listo? Bueno, mis queridos, entonces, no les quiero quitar más tiempo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es tomar un pantallazo de la reunión e igualmente me voy a mirar la asistencia en Teams. ¿Listo? Y ahí los voy a tomar en cuenta para su asistencia del día de hoy y no quitarles más tiempo. ¿Listo? Mis queridos, que pasen un excelente día. Ya saben, suben la... ¿Qué hubo, Luis? Ah, me encanta cuando Luis habilita la cámara. Me encanta, muy bien. Entonces, eh, muchachos, suben el taller. Profe, es que no me da tal cosa, profe, es que no sé qué, profe, tranquilos, súbanlo como lo tengan, no se preocupen, que a medida que vamos practicando, vamos tomando habilidad para desarrollar las diferentes funciones. ¿Listo? Si tienen algún problema en subir, me escriben y yo instrucciones. ¿Listo? Que pasen un excelente día, que me les vaya muy bien en todo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Listo, mis queridos? Chaito, pues. Gracias, Profe, profe. Se yo, cuidan. yo, Chao, yo, Hasta yo luego, estoy en profe, la gracias. asistencia. Listo. Luisa Ayala está en la asistencia, profe, qué pena. ¿Listo, Luis? Profe, Perfecto. que si yo estoy en la asistencia. Sí, sí, señor. Sí estás.